Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. No quiero nada para mí. Mi gloria es que será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dicen el camino flores sin vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Hola, bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar Cactus, Volver a Perón. Como todos comprenderán, estamos de duelo. Tenemos el corazón partido. Y quiero arrancar con estas brevísimas palabras de estos principios que formuló. Políticos o sociales, lo que vos quieras. La realidad es superior a la idea. Cuando te vas por los idealismos, perdiste la realidad, tocar la realidad. El todo es superior a la parte. Buscar siempre la unidad del todo. La unidad es superior al conflicto. Cuando vos privilegiás los conflictos, dañás la unidad. Y el tiempo es superior al espacio. Esos 4 principios a mí siempre me ayudaron para entender un país, para entender una cultura, para entender la iglesia también, ¿no? Que son principios humanos, son principios de integración. Reflexionar sobre esos 4 principios ayuda mucho. 4 principios que son filosóficos. Bueno, la voz de nuestro amado Papa lo queríamos traer presente acá a este programa. Este programa se lo vamos a dedicar a él. Hoy hay mucha información, la verdad, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Pero hoy no vamos a entrar en ninguno de esos temas. Por ahí nos analizamos un ratito en algún momento y tiramos algún párrafo de lo que hace este impresentable presidente que tenemos y su corte de los lamentos. Vamos a hacer como siempre un breve párrafo, pero hoy hemos convocado a 2 minutos muy breve. Va a estar con nosotros Mili, que ella estuvo todo el proceso, está en el proceso de la teología de América Latina, en un programa que se llama Bendita Mezcla, de diversos países, ha estado en 2 o 3 encuentros latinoamericanos, pero también integró el grupo de economía de Francisco. Así que, como es una joven, queríamos una pequeña reflexión. Así que le invité a Emilia que nos diga unas palabras, y también lo invité para tener la perspectiva, que me parece siempre la perspectiva del trabajo, la perspectiva del sufrimiento, la perspectiva del sector popular, a Gildo Honorato, a que nos diga 2 o 3 palabras. No lo pudimos hacer por Zoom, así que lo vamos a sacar brevemente por teléfono. Y había la idea de hablar con algún sacerdote, pero me parece que no vamos a llegar. Así que arrancamos brevemente con la cortina y después nos metemos a fondo con el homenaje a nuestro querido y amado Papa Francisco. Vamos a cantar. Hola, en este día de homenaje que estamos haciendo en este programa, acá estamos con Fernando y con Jorge, como siempre, y con Mauricio, que nos ayuda tanto en el panorama internacional como en el apoyo. Hoy queremos entrevistar telefónicamente, porque no nos dio el tiempo para armarlo mejor, a un compañero que es un referente de UTEP. Ustedes saben que los movimientos sociales protagonizaron un hecho clave en América Latina cuando vino el Papa, y también después ellos mismos fueron recibidos allá en Roma. Así que los principios, los criterios, aquello de las 3T del Papa y demás, impactaron fuertemente en los sectores populares. Nosotros podemos decir que este es el Papa del pueblo. Así que nosotros queremos estar con Gildo
Honorato, que es, además de presidente de UTEP, es actualmente director de cooperativas y de la provincia de Buenos Aires. Así que Sildo, te escuchamos. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Lucho? Gusto escucharlo. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, queríamos una reflexión tuya y en tu voz de todo el sector de los movimientos sociales con respecto a lo que ha sido el Papa Francisco y su legado. Bueno, primero, muy conmovidos, porque sin lugar a dudas, más que un líder espiritual, un líder humanista que planteó una agenda de defensa de la dignidad, de defensa del trabajo, de defensa de las periferias, y eso a través de su magisterio fue acercando y evangelizando a cientos de miles de compatriotas y de otras ciudadanías a los valores cristianos, a los valores humanistas. Los movimientos populares fuimos privilegiados por su cercanía, por su respaldo, por su apoyo y también por darnos visibilidad y voz ante un contexto en aquel momento del gobierno de Macri donde precisamente no había una valoración de la fuerza comunitaria. Creo también que ha generado enormes reformas en la estructura eclesial, ha generado una apertura a los problemas del siglo XXI, que no es ni más ni menos que la doctrina social de la Iglesia, que en muchos casos algunos habían abandonado. Me parece que Francisco es una voz, es un referente y ha sembrado mucho de cara al futuro, y nosotros seguiremos con ese espíritu y con su legado dando una función de una... Sildo, no sé si se cortó. ¿Me escuchás? Hola, no, escucho. Ah, bueno. Sí, sin ninguna duda, el Papa es el Papa del pueblo. Están por hacer una movida, digamos así, para el sábado, también los movimientos sociales ahí en Plaza de Mayo. Sí, hay una misa convocada en la Catedral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se espera una convocatoria multitudinaria y nosotros, como parte del pueblo que reivindica y enaltece a Francisco y a su obra, estaremos presentes porque, independientemente de profesar o no la fe católica, ha trascendido la religiosidad, ha trascendido las estructuras de la Iglesia, y hoy es el Papa de los pobres, el Papa que cuida el medio ambiente, el Papa de los pueblos originarios, el Papa de los trabajadores y trabajadoras, el Papa que abrió la Iglesia para la participación de la mujer, el Papa que reconstruyó la vinculación de las diversidades con la estructura eclesial, y creo que eso ha marcado una historia que va a ser difícil de reemplazar, y que tenemos un legado que es la fuerza comunitaria asumiendo el magisterio de Francisco, sus encíclicas, que tanto nos hablan de la dignidad, de la unidad, sobre todo de la trascendencia. Bueno, Sildo, te agradecemos mucho, no te queremos robar más tiempo. Un fuerte abrazo, compañero, gracias por acompañarnos en este programa de homenaje al Papa Francisco. Muchas gracias a vos por el tiempo, por la oportunidad de expresarme, Lucho, y bueno, y honrar el legado de Francisco siendo mejores personas, siendo mejores militantes, siendo mejores compañeros y construyendo una sociedad más justa. Hasta cualquier momento, nos vemos muy pronto, un gran abrazo. Gracias, un gran abrazo, que sea muy bueno lo del sábado, un homenaje donde la Argentina, al menos un sector, se visibilice que hemos amado profundamente a nuestro Papa. Muchas gracias. Gracias, que Dios te bendiga. Bueno, quería traer hoy acá en este homenaje al Papa del Pueblo, de Camille Dalmas saqué los 12 principios que se pueden considerar que ha sido el aporte más importante del Papa. Yo los voy a enumerar solamente y después vamos a intercambiar con los compañeros nuestras distintas visiones de toda la obra del Papa, porque hay mucho para hablar si nos entretenemos
en la Laudato Si o en Fratelli Tutti tenemos para hacer dulce de leche. Pero voy a arrancar con esto, con esta pequeña síntesis ordenadora. Los 12 principios. El primero, digo, una iglesia para las periferias. Este es un enfoque sensacional que ha tenido el Papa, que arrancó con esto de los más descartados, ¿verdad? Cuando habla de las periferias, habla no solo de las periferias físicas, sino también de las periferias existenciales. Y cuando dice periferias existenciales, está hablando de todo el proceso, digámoslo con palabras nuestras, que el capitalismo salvaje ha dejado al costado del camino en todo el mundo. Ustedes saben que el Papa Francisco en la Laudato Si critica, más aún que critica, anatematiza precisamente al neoliberalismo, lo que le valió el enfrentamiento muy fuerte con los sectores más derechosos de la iglesia, sobre todo la iglesia norteamericana. Hay un instituto que se llama Acton Institute, discúlpenme, pero no estoy pronunciándolo bien porque no pronuncio bien el inglés, pero este Acton Institute lo dirige, bueno, no voy a entrar en el tema, algún día si quieren lo hago porque vale la pena entretenernos, pero ellos salieron a criticar al Papa fuertemente porque ellos son capitalistas y son los que juntan plata para fomentar precisamente dentro de la iglesia la versión derechosa, digámoslo. Hacen encuentros, invitan a cardenales o invitan a obispos más que a cardenales, les pagan el pasaje y demás, en la intención de ir generando un criterio político, un poco lo que hacía la Logia del Martillo. Muy bien, entonces el primer principio es una iglesia para las periferias. El segundo principio del Papa Francisco es la emergencia ecológica. Precisamente la Laudato Si profundizó la emergencia ecológica. Planteó, él sigue en esto, en principio, a un cardenal que fue precursor en Brasil y también un profeta como fue Leonardo Boff, que escribió mucho sobre la desaparición de las especies, sobre todo contaba, no los voy a aburrir, pero contaba la desaparición de microorganismos y determinados sectores de la biodiversidad que hacen al funcionamiento del sistema integral. Él siguió a Leonardo Boff en esto bastante y obviamente él construyó su propia perspectiva. Pero la perspectiva de la emergencia ecológica siempre tiene la contracara del ser humano. El Papa siempre es profundamente humanista. Entonces, aún cuando está rescatando la ecología, la está rescatando desde la perspectiva humana. Él habla precisamente de la ecología integral. Cuando habla de la ecología integral es que está hablando también precisamente de la inclusión del hombre como parte del proceso ecológico. El hombre está inmerso en la naturaleza, hay parte de la naturaleza. A diferencia de lo que plantean los verdes y otros, Francisco plantea al hombre dentro de la naturaleza como parte del proceso biológico. El otro principio que a mí también me parece muy relevante es todo el tema de la crisis migratoria. Ustedes vieron que lo primero que hizo fue ir ahí a Lampedusa, donde se habían ahogado algunos migrantes que venían del norte de África, y bueno, y recibió ahí, se puso con los migrantes y empezó a prender la luz, digamos. Empezaba a ser una voz que clama en el desierto con todo el tema de la crisis migratoria. Crisis migratoria que en Europa sobre todo, pero en todos los países de América Latina, sobre todo Centroamérica también pasa, es el vuelto que reciben de todo el proceso de colonización y de explotación que han vivido los países de África y que también han vivido y viven los países de Centroamérica y de América Latina. En nuestro caso migran hacia Estados Unidos, en el caso de los africanos migran hacia, o asiáticos, migran hacia Europa. Entonces el Papa fue una voz que clama en el desierto diciendo como
hay que hacerse cargo de este problema porque este es un problema que generaron ustedes, en definitiva, o nosotros, si queremos plantearlo desde Occidente. Sí, te puedo interrumpir, Lucho. Todo lo que quieran. No, no. El micrófono, sí, no. Vos decís, hablaba de los principios y reiteraste clama en el desierto, ¿no? O sea, yo tenía una pregunta general. O sea, ¿Francisco clamó en el desierto? ¿Qué nos dejó? ¿Qué nos cambió? ¿O fue una piedra en el zapato que estuvo circunstancialmente señalando el rumbo que la humanidad debía seguir? Para hacerlo interesante este programa, dejamos la pregunta picante y la responderemos al final. Bueno, bueno, el cuarto principio entonces es el de la paz mundial, ¿no? Él ha trabajado mucho el tema de la paz mundial, se hizo viral, que él llamaba todos los días al párroco ahí en la Franja de Gaza. Apareció el propio párroco hablando, contando toda esta cuestión, y se lo ve al Papa en una videoconferencia en los últimos días de su vida, aún preocupado desde el hospital y en distintos lugares, preocupado por la situación de Gaza, por este genocidio que está produciendo el gobierno israelí en la Franja de Gaza. Pero también por la guerra. También planteó mucho el tema de Ucrania. Muchas veces yo pensaba, digo, tendría que equilibrar más porque Rusia la empujaron a esta circunstancia, pero es un tema geopolítico, no entremos en eso, pero el Papa planteó la paz. Y cuando hablaba de la convivencia universal, cuando habla de todo este tema de la unidad, él está precisamente diciendo que, lo decían los principios que leímos al arrancar el programa, que la unidad es superior al conflicto. Y tenemos que trabajar esa idea por más que nos cueste, A algunos de nosotros nos cuesta muchísimo, porque vemos que del otro lado siempre utilizan los mismos recursos. El quinto principio es, el Papa planteó la sinodalidad. ¿Qué decimos con sinodalidad? El gobierno colectivo de la Iglesia, el gobierno no solo de uno, sino la participación integral de las comunidades, de las colectividades, y en el caso del resto de los cardenales y del resto de las iglesias en el gobierno. O sea, él no se sintió nunca ni se planteó como un monarca, y él arranca diciendo que es, cuando su pontificado empieza, dice: soy el obispo de Roma, el primero, que es la primera de las diócesis por sobre el resto de sus hermanas. O sea, no dice soy el monarca, no dice soy el gobierno. Este concepto es un concepto que quiere decir, para la traducción interior de la Iglesia, estoy planteando la sinodalidad. Entonces, no entremos en esto, que es un tema muy intraeclesial, pero me parece que es importante porque contrasta esa figura con la figura de los monarcas, de los papas que se sentían precisamente gobernadores o decisores absolutos del destino de la Iglesia. Él planteó dos sínodos muy importantes, que fue el de la Amazonia, acá en América Latina, que generó mucho conflicto, porque precisamente puso el dedo en la llaga a los intereses económicos, sociales y políticos, la reivindicación, como decía Gildo Honorato, de los indígenas, de los pueblos originarios, todas estas situaciones que puso a la luz en el sínodo de la Amazonia. Y después planteó el otro sínodo con el tema de la economía, que también trajo unos conflictos importantes, lo que le impidió hacer un sínodo general, que era su idea absoluta, digamos, final. Y para eso trabajó encuentros sinodiales en todas las parroquias de todas las diócesis del mundo. El otro tema es la lucha contra el clericalismo, o sea, la reforma que hizo al interior de la Iglesia. Él criticaba mucho el clericalismo. ¿Y a qué le llamaba el clericalismo? Bueno, ese sector de la Iglesia que vive para intramuros y que no se abre al resto del mundo, ni a los problemas del mundo, ni a la evolución del mundo, ni a las situaciones sociales, políticas que existen en el mundo. Ustedes vieron que Francisco planteaba permanentemente la participación política como eje de la transformación.
Y el otro principio que podemos citar acá es el lugar que le dio a la mujer, tanto dentro del Vaticano como afuera, el respeto por la mujer, la integración de la mujer, la participación progresiva de la mujer en todas las decisiones. Obviamente conocemos algunas amigas, tenemos algunas amigas que precisamente ejercen la subsecretaría para América Latina, que es Emil Secuda, allá en el Vaticano, en el dicasterio, que son los ministerios, digamos, esa ocupa un segundo lugar, una subsecretaría, de manera que una cosa muy importante, la participación que le dio a muchas mujeres y cómo le fue abriendo la puerta y la necesidad que planteó de la visión femenina, del enfoque femenino, del enfoque de la mujer, para que la Iglesia sea más humana, tenga un rostro más humano. El otro tema que planteó también como principio, como quedó como un haber, fue la reforma de la curia. Hemos visto últimamente todas las reformas que nos hemos enterado por los medios de comunicación del sepelio, cómo cambió las normas de su propio entierro, de que no lo entierren en la Basílica de San Pedro, sino en Santa María Mayor, etc. Pero él planteó una reforma profunda de la Iglesia, profunda, y fue derogando algunos decretos, por ejemplo uno de Benedicto XVI, que le generó mucho conflicto con los sectores más conservadores de la Iglesia, porque precisamente él allí también planteaba que el rito, cómo era el rito de la misa, y este rito tenía que ser consistente con lo que había sido la reforma del Concilio Vaticano II, y no reivindicaba el rito anterior, digamos, por decir de alguna manera, pero esto es mínimo. Hizo reformas muy profundas en la Iglesia, en lo económico, lo del Banco Vaticano, todo el mundo lo conoció, el tema después trataremos otro tema ahora, pero infinidad cantidad de temas que el Papa modificó. El otro tema que reivindican como una consecuencia muy importante es el diálogo con el Islam. Yo digo, no solo con el Islam, sino con todas las religiones orientales también. Tuvo un acercamiento muy grande a las religiones orientales. Él viajó al Islam primero, a algunos países del Islam, ustedes se acuerdan que fue allá al lugar donde había sido el conflicto de la guerra de Afganistán y demás, y fue un hecho muy fuerte, porque fue al lugar donde había estado precisamente todo el califato, había borrado la historia del lugar y demás. Pero bueno, su fuerte vinculación con el Islam, pero también su fuerte vinculación con todas las religiones. En particular, él trató de acercarse siempre a los judíos. Y yo creo que nunca fue correspondido. Él obviamente que fue a Jerusalén, fue a Tierra Santa, estuvo allí. Pero bueno, fue un papa abierto a todas las religiones. Primero planteando la unidad de los cristianos. Hubo avances muy significativos con las iglesias cristianas, no católicas, sino las ortodoxas, la del rito griego y ruso. Avanzó muchísimo y se llegó casi a coincidencias iguales, digamos, casi llegaron a coincidencias que por las dificultades de la burocracia de cada una de las estructuras me parece que no se terminó de avanzar, pero que se acercó mucho a todos los principios y a la reconciliación entre las iglesias, hasta a las ofensas que se habían producido, las situaciones que se habían dado. Planteó siempre el perdón, y pidió perdón y planteó el perdón. Así que a mí me parece que eso es un enfoque muy importante. Y además de las disputas litúrgicas, que no voy a entrar en ese tema porque es conflictivo, lo que decía hoy de la reforma de la Iglesia, las normas que dictó con el tema de la pedofilia, la dureza con que trató a los pedófilos, sobre todo algunos, por ejemplo en México, en distintos lugares, distintas órdenes donde había habido pedofilia, sobre todo en el caso de estos que había sido hasta su fundador un pedófilo. Fue muy duro y fue un ejemplo para todo el mundo. Y la otra cosa que yo quería reivindicar es su amplitud
con las situaciones de la vida complejas, como por ejemplo las opciones sexuales de las personas. El perdón, primero, perdón para aquellos que hayan cometido actos reñidos con la humanidad. Y después decir, yo no soy nadie para rechazar a nadie, yo no puedo rechazar a nadie, ¿quién soy yo para rechazar a alguien? Entonces, eso de admitir a todos los grupos LGTB como son, con apertura dentro de la iglesia, el tema inclusive de aceptar hasta los matrimonios homosexuales, etcétera, todo fue una perspectiva nueva que le costó mucho al interior de la propia iglesia al Papa Francisco. Obviamente no costó tanto en aquel momento hacia el seno de la sociedad, que lo tomó como algo más normal, pero sí le costó mucho al interior de la iglesia. De hecho, lo usaron todos estos temas para tratar de atacarlo. Lo han atacado sistemáticamente. Es el Papa que más ha sido atacado dentro de la iglesia. Y allí tenemos esta cuestión de que el Papa tuvo que salir fuertemente a plantar bandera, para decir de alguna forma, con la incomprensión. Y resulta que a la vuelta de la página, en la sociedad, esto mismo que se había dado al interior de la iglesia, lo empezaron a instalar los movimientos derechistas en contra de los grupos LGTB, en contra de la decisión de la opción sexual y demás. Como esto de la, ¿cómo le llaman a la Bobe? ¿Cómo le dicen a la Woke, la sociedad woke? ¿Cómo le dicen? Woke. Sí, pero Woke. Sí, pero le ponen una palabra antes. Bueno, no sé. a esta denuncia de los grupos woke, para decir de alguna manera, que es el progresismo que reivindica las distintas vicisitudes de la vida del hombre. Así que por ahora estos principios del Papa tenemos para decir todo el día, pero nos quedaremos acá, hacemos un breve corte para que no sea tan largo y arrancamos después contestando la pregunta de Fernando que nos dejó picando. Bueno, bienvenidos a este programa nuevamente que hemos denominado Cactus Volver a Perón, donde agradecemos siempre la generosidad del Centro de Residentes Correntinos y a esta radio Irupé que nos permite estar aquí. Ahora la columna que hacemos siempre de política internacional con nuestro querido Mauricio Vallejo, el licenciado Mauricio Vallejo. O sea, ¿cuándo no me decían licenciado? Bueno, muchas gracias Lucho, Jorge, Fernando. Bueno, obviamente como todo el programa hoy es muy difícil que no gire en torno a una figura tan trascendental para los últimos años a nivel mundial. A veces en Argentina tendemos a monopolizar mucho toda la figura de Francisco como un argentino, pero fue una de las figuras políticas internacionales más trascendentes de los últimos años y seguramente de lo que va del siglo XX. Yo lo que quería hacer hoy era que pensemos un poco la importancia, sí. Siglo XXI. Sí, dije siglo XX, bueno, del siglo XX también. No, nació en el siglo XX, no era tan conocido. Como es, quería que hagamos un poco de lo que analizar y pensar un poco de su figura a nivel mundial, hacer un poco de historia y, por qué no, especular un poco en lo que puede llegar a venir ahora para la Iglesia Católica. Algunas cosas Lucho ya las adelantó en el bloque pasado, anterior. En el 2013, cuando Francisco llega al papado, vamos a ser sinceros, la iglesia está atravesando una crisis muy compleja. No solo, muchos se quedan con la cuestión de los abusos, que fue una situación que al Papa anterior le explotó en la cara, sino que también fue una época donde el papado estaba muy acechado por hechos de corrupción. Entonces
tiene sentido que cuando hayan elegido un papa allá en el 2013 hayan querido hacer un cambio de enfoque muy fuerte. Benedicto XVI fue un papa que tiene un perfil muy teológico. De hecho, si quien busque su obra va a ver que el hombre escribió casi una biblioteca entera de teología, era un intelectual de la iglesia realmente. Y yo creo que en una decisión que viendo la distancia realmente lo honra, entiende que la iglesia necesita una renovación que él no estaba en condiciones de dar, porque no tenía la fuerza política para hacerlo y posiblemente tampoco la voluntad de hacerlo. Pero ahí, en vez de atornillarse al asiento, decidió, por el bien de hecho me acuerdo que el comunicado arrancaba con la frase per le bene de la Chiesa, por el bien de la iglesia, decide, y porque seguramente creo que ya sabía que venía Bergoglio después de él, abre un nuevo escenario en un mundo en el cual lo que hablaba Lucho recién, que el primer gesto de su papado haya sido ir a Lampedusa, donde básicamente era donde hundían a las barcazas que venían con migrantes. Todavía sigue pasando esto, que venían con migrantes del norte de África. Fue a tirar flores, ya era una declaración internacional muy fuerte. Estos 12 años de pontificado de Francisco han sido 12 años muy convulsionados. Han sido 12 años de muchos conflictos internacionales. Yo creo que uno de los momentos más trascendentes del papado de Francisco es su famosa imagen caminando solo por la plaza de San Pedro en plena pandemia, una imagen apocalíptica. O sea, es literalmente el Papa en total soledad, hablándole a gente que no está en la plaza. Yo creo que eso es una de las grandes imágenes de su papado. Y hay una frase que yo destaco mucho, que giró en torno al conflicto con Rusia y Ucrania. Hay que decir que cuando arrancó la guerra, esto se sabe, Putin, con uno de los pocos líderes internacionales que habló cuando ni bien arrancó la guerra, fue con Francisco. Con el único que le aceptó tener una conversación fue con él. Y hay una frase que a mí siempre me encantó, que él la dijo sin dar nombres, que dijo: hay que tener el valor de sacar la bandera blanca. Obviamente una frase que evidentemente tenía nombre y apellido, que era hacia Zelensky, donde le pedía por favor terminar con la guerra. Pero esos gestos los ha tenido en muchos conflictos diferentes. De hecho, prácticamente su último gesto político, la última reunión que él tuvo en su vida fue con el vicepresidente de Estados Unidos, con J.D. Vance, católico, Vance, al cual comienza ya muy desmejorado. Lo que primero que le dice es: mire que no estoy de acuerdo con su política migratoria. O sea, literalmente hay una postura humanista que Francisco mantuvo hasta el final. Y la realidad es que también tuvo muchos gestos, en particular hacia Palestina. Yo recuerdo el primer video que hace después de su internación, fue una videollamada con la parroquia que hay en la Franja de Gaza. Con lo cual habla de que el mundo ha perdido una voz moral realmente. Si me permitís, Mauri, diariamente llamaba el Papa al párroco de la iglesia de Gaza. Todas las noches llamaba, incluso la noche anterior a su fallecimiento hizo el llamado. Un acto de, bueno, como decimos, ¿no?, de humildad y de nobleza y de ayuda espiritual para ese lugar, casualmente. Sí. Es por eso. Entonces, hay un gesto que tiene, que esto no es tan conocido. Él logró hacer una reunión entre los dos bandos que actualmente tienen una guerra civil en Sudán del Sur, en la cual le besó los pies a los representantes de ambos bandos. O sea,
Incluso hay muchas cosas que el gran público todavía recién ahora está descubriendo de lo que es la figura de Francisco. Ahora, yo también había una cosa que quiero decir, que porque en estas últimas horas hay muchos que están diciendo, bueno, porque fue la verdad un papa que rompió con los demás, que es muy distinto a los demás. Y yo lo que quiero decir es que otros papas como Francisco ha habido en la historia, pero primero porque la historia de los papas es inmensa, pero incluso recientemente yo quiero destacar la figura de Juan XXIII. Un papa que, de hecho, lo que podríamos llamar la derecha de la iglesia lo odió mucho más que a Francisco, porque en aquel momento el Concilio Vaticano II fue un acto totalmente revolucionario para lo que era la iglesia. Las misas se hacían en latín todavía a nivel mundial, en todos lados todavía se hacían en latín. Estoy hablando con fines de la década de 50, comienzos de la década de 60. Lo cual incluso le trajo a la iglesia cismas internos. El famoso caso de la iglesia de Lefebvre, un cisma que continúa hasta el día de hoy. En aquel momento Juan XXIII fue sucedido por Pablo VI, que fue una continuidad un poco más moderada, pero continuidad al fin. Con lo cual nos puede dar una idea de por dónde puede llegar a venir la decisión del cónclave, que más o menos para mediados de mayo seguramente haya un nuevo papa. Sin lugar a dudas, me parece que la figura de Francisco marca un antes y un después en la iglesia. Yo el otro día escuchaba que al comienzo de su papado se calculaba que había 1.200.000 católicos en el mundo, y actualmente habría 1.400.000. O sea, ha logrado tener una tarea evangelizadora realmente importante. Y como cierre, y para que lo pensemos, es muy notable dónde él puso el acento. Dónde fueron sus viajes, por ejemplo. Viajó a lugares como Irak, viajó a lugares como Mongolia. Ha tenido una política hacia la periferia y en particular hacia Asia. Él está entendiendo que el centro del mundo ya dejó de ser Europa hace mucho tiempo, pero definitivamente en el futuro va a estar muy lejos de ahí. No va a estar por Estados Unidos, sino que va a estar hacia el este, hacia Asia. Me parece que el futuro de la iglesia también lo ha planteado para ese lugar. Sin lugar a duda, para lo que es Argentina nos queda una referencia en nivel político, intelectual, de línea, que difícilmente pueda llegar a ser superada por el argentino, que evidentemente ha logrado llevar su voz al lugar más grande que se podía llegar. Claro. Hay gestos, actitudes y demás, como explicaba Mauricio y Lucho también, que definían a este Papa, ¿no? Yo quería hacer referencia nos había quedado una pregunta picando, nos quedó una pregunta picando, sí. La pregunta arranca Jorge contestándola. ¿Te acordás? No, le decían si había... No, si había predicado en el desierto. La pregunta era, Lucho. Bueno, siempre parece, las prédicas aparecen en el desierto, porque los cambios culturales y sociales tardan en reflejarse. Pero con solo escuchar las manifestaciones de estos días de representantes de las otras iglesias, representantes sociales de distintas posiciones, uno se da cuenta que algo dejó, que un mundo poquitito mejor dejó. O al menos pretendió dejar, ¿no? No, yo creo que lo dejó tanto en la reforma interna de la iglesia como en el mundo. El mundo no tenía una referencia tan fuerte de un papa que se metía en los conflictos directamente y hablaba a calzón quitado, digamos. El único que habló con el tema de Gaza fue el papa, el único que se le plantó al genocidio que se plantea en Gaza fue el Papa. A lo mejor otros no pueden hacerlo, yo no estoy echándole culpa a alguien, pero yo creo que hizo muchas cosas que modificaron. Por ejemplo, la transformación para los jóvenes, que significó la Laudato Si y la Fratelli Tutti. Muchísimos jóvenes se engancharon con esa perspectiva. Por ejemplo, toda esta remada que han hecho en el Paraná, la defensa del Paraná, de la soberanía y demás,
el tronco de todos los que están ahí es el Laudato Si. Entonces yo digo, bienvenido, que él clavó una pica. Algunos periodistas, como todos sabemos, los periodistas tienen a veces un enfoque muy limitado, plantean que la Laudato Si es un tema, un planteo ecológico. No, señores, es un planteo político contra el capitalismo salvaje. Claro. Y sus consecuencias. Una de las primeras es la destrucción del hábitat y la otra la destrucción del hombre. Sí, en realidad lo más importante es que es un planteo de vida. Después viene la política, después viene todo. Este hombre ha sido un ejemplo, y digo hombre porque uno lo siente así, no siente la figura que se fue, siente el hombre que se fue, que defendía profundamente la vida, pero la defendía a través de lo simbólico y a través de su propio ejemplo, que es lo más importante. Eso, por lo menos a mí, lo que más me llega de Francisco. Un tipo común, que fue faro en el mundo, justamente por un ejemplo de vida. Porque lo que hacía, o lo que decía, lo hacía. Vivía como decía que había que vivir. Claro. ¿Qué decía Fernando? No, yo me refería a que al Papa trataron siempre de etiquetarlo, ¿no? Acá, en la Argentina, en la Argentina la etiqueta era que era peronista. Yo no sé si era peronista, seguramente de Milei no era, sobre todo teniendo en cuenta las consideraciones que vertía Milei respecto del Papa en su momento, ¿no? Pero eso no carece totalmente de importancia, y hay etiquetas a nivel internacional que son muchísimo más pesadas, ¿no? Como por ejemplo que era un papa comunista, o que era anticapitalista. Bueno, los papas comunistas le decían a Pablo VI. También, sí. Bueno, pero a Jesús le han dicho que era comunista. No, yo lo que quería distinguir es esto, porque nadie se esfuerza en distinguir este tema del capital. O sea, el Papa no estaba en contra del capital. El Papa estaba en contra del capital ocioso que no producía el capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje. ¿Qué hay que decir? Contra el neoliberalismo. Él lo pone con palabras, neoliberalismo lo pone. Claro, pero escribe. Pero estaba en contra de los mercaderes del templo, ¿no? Claro, reitero, eso fue sobre todo, digamos, la cúpula de este capitalismo salvaje, obviamente, es Estados Unidos, ¿no? Y esto le valió a la Iglesia y al Papa en particular, en Estados Unidos, una lucha muy feroz. Sí. Una lucha muy feroz, porque, bueno, ya sabemos cómo procede Estados Unidos cuando se siente tocado en alguno de sus principios de funcionamiento claves. Lo primero, le cortaron todas las ayudas, los financiamientos, los planes y demás. Y segundo, rescataron hicieron una concentración de todas las causas que había por pedofilia de los últimos 50 años, y quebraron infinidad de diócesis a partir de las sentencias impresionantes que caían en contra de los culpados por pedofilia, por abuso sexual. Así que, digamos, ellos le plantearon una pelea frontal muy dura al Papa y a toda su prédica, y bueno, el Papa soportó esto y siguió con su discurso, y yo, salvando las distancias, también diría que el Papa, digamos, su prédica en la República Argentina no prendió lo suficiente como podía haber prendido, sobre todo tratándose de un Papa argentino. Él esquivó la venida a la Argentina, porque siempre dijo, bueno, yo quiero ser prenda si voy a la Argentina quiero ser prenda de unidad, no de división, y estaba bastante en duda
que la presencia del Papa fuera una presencia de unidad. Digamos, esto creo que con el tiempo o con la distancia vamos a apreciar la enorme magnitud que tuvo el Papa, la enorme su enorme sencillez y su enorme esfuerzo, su enorme entrega para salvar un mundo que no solo está en crisis desde el punto de vista ecológico, está en crisis desde el punto de vista social. Si me permiten hacer una referencia un tanto, digamos, no sé si adecuada, pero ustedes fíjense que en la Argentina nosotros ahora acabamos de recibir un préstamo de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, y además Estados Unidos nos ha prometido un préstamo adicional si no nos va bien con este préstamo y todo lo demás. Nada de todo ese dinero es para generar trabajo, producir y generar bienestar en el pueblo. Es solo para hacer el carry trade, la bicicleta financiera, hasta tanto de y entregarnos de pies y manos a Estados Unidos para lo que gusten mandar. El Papa precisamente eso es lo que no quería, como decía Lucho muy bien, el descarte, no quería el marginal, no quería que este mundo capitalista siguiera trabajando para llenar de riquezas materiales a un grupo pequeño de personas en el mundo, y para volcar a la marginalidad, al hambre, a la falta de educación y demás al resto de la población mundial. Un breve corte y venimos con la palabra de Mili y después cerramos. Bueno, ahora la escuchamos a Mili. Hola a todos y a todas, ¿cómo andan? Gracias Lucho y al equipo de Cactus por invitarme a dar unas palabras sobre nuestro querido Francisco. Solo puedo agradecer en contemporánea a un Papa que no se olvidó de las raíces, que no se olvidó de su pueblo, que cuando hablaba nos tocaba el corazón. Gracias Francisco por ser inspiración. Sabemos que una iglesia nueva es posible, que en la que entramos todos. Gracias por reconocer a los mártires latinoamericanos. Gracias por abrazar a nuestros descartados y descartadas. Gracias por reclamar la paz y por caminar siempre hacia adelante. Por jugar en nuestro equipo, por hablar de una economía más humana y poner en jaque a la economía que mata. Gracias por marcarnos el camino. Creemos en una amistad social y que no nos tenemos que conformar con lo que conquistamos, sino tenemos que ir por más. No nos vamos a poner en la fila de la historia y vamos a salir a jugar, a pelearla, a levantar tu bandera en lo más alto. Desde hoy dejaste juventudes marcadas, de esas que no iban a misa o que no estaban muy metidos en la iglesia. Abriste puertas, de esas que no se cierran. Rezamos por vos, por tu eterno descanso. Es inevitable no emocionarse, pero nos marca. Es que es muy importante que los jóvenes, para decir, muchos de los frutos que ha dado Francisco no los conocemos. Los vamos a ir viendo, lo que vamos a ir viendo es cómo emergen esos frutos que dio Francisco. Y una última cosa que quiero decir, rescatar su adhesión permanente a la humanidad, al humanismo y sobre todo los derechos humanos. Y para nosotros los argentinos los derechos humanos es un tema clave. Hay una anécdota que les pido que la lean, de una sobrina de la monja que fue desaparecida acá en la ESMA por Astiz, y que cuenta cómo le dejó una carta a Francisco, le cuestionaba una serie de cosas, en fin, y cómo después esa monja que vive en una periferia, en el puerto de Ostia, y trabaja con los grupos LGTB y con determinado grupo de los circos, etcétera, cómo acercó todo ese sector de Roma
al obispo de Roma, y cómo fue todo una situación tan fuerte que esta monja rompió el cerco hoy del protocolo, saltó y se fue y se puso al lado del cajón y se puso a rezar y eso fue una cosa impactante. Le pido que lean la noticia porque está en todos lados. Así que bueno, hoy nos despedimos con este dolor en el alma. No sé si ustedes quieren agregar algo, compañeros. No, muchas gracias. Un día nada más triste y de reflexión para todos. Bueno, con este dolor en el alma los abrazamos a todos, les decimos gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Acuérdense que pueden sintonizarnos después en el YouTube. Es bueno que pongan ahí su adhesión, porque vamos creciendo también en audiencia. Bueno, un abrazo grande y viva Perón, viva el Papa Francisco.